Muy buenas a todos, gente linda, ¿cómo están? Bueno, hoy vengo a compartirles lo sucedido durante los últimos días, un suceso, valga la redundancia, único en Star Citizen, ya que luego de 10 años se llevó a cabo uno de los mayores avances en el desarrollo hasta la fecha, y obviamente me estoy refiriendo a las pruebas del server meshing. Y sí, así es. En primer término, déjame contarte que la gente de CIG ha estado realizando pruebas masivas con un aumento en el número de jugadores en los servidores, llevándolos desde 100 a 200 y 400 jugadores divididos, en dos servidores de 200 cada uno. ¿Se imaginan 400 jugadores al mismo tiempo en el universo persistente? Sí, realmente genial, sobre todo cuando pensamos lo que tenemos hoy en día y cómo podría eso escalar en un futuro. Lo mejor de todo esto es que funcionó de manera positiva sin mayores contratiempos. Pero eso no es todo. También se ha estado probando el tan esperado server meshing con los puntos de salto activos entre los sistemas Stanton y Pyro. Claro que sí, por fin dentro de poco vamos a poder viajar todos entre diferentes sistemas. Si bien parece ser que el interior del túnel cuántico, aún luce, nos dijeron como un tubo gris sin texturas, lo importante es que funcionó a la perfección según los diferentes reportes. La transición entre sistemas a través de los puntos de salto parece ser que fue simplemente mágica, así me la han descrito. No hay pantallas de carga interminables, no hay tartamudeos, ni tampoco lag. Cuando se realiza el salto se pueden ver a otros jugadores en el túnel cuántico, siempre dejando obviamente la nave en manos del piloto automático que controla la nave por unos 20 segundos, que es el tiempo que se demora al atravesar el punto de salto. Al menos esto, funciona así, me refiero al piloto automático de momento en estas primeras pruebas, pero lógicamente quizás en el futuro seas vos el que tenga la responsabilidad de pilotar en estos saltos. También se destacó que de momento al terminar el salto, quedás en el medio de la nada en el nuevo sistema, en lugar de por ejemplo, quedar cerca de una estación o de algún punto de interés. Pero esto simplemente es un pequeño precio que hay que pagar por semejante avance y algo que pronto, sin dudas, la gente de CIG arreglará seguramente. Imagina por un momento cómo será cuando finalmente implementen el mallado dinámico de servidores. Podría haber una nave capital como su propio servidor individual luchando contra otra nave también masiva en otro servidor, mientras el espacio entre ellas con sus naves de escolta por ejemplo estarán en un tercer servidor. Las posibilidades con el mallado dinámico son realmente infinitas si todo esto funciona bien. Y obviamente que esto no se detiene ahí. Piensen en un Stanton completamente lleno de vida, con cientos de jugadores reales volando por todos lados, sumado además a un sinfín de naves de NPCs, dándole aún más vitalidad al universo. Será una verdadera locura. Recordemos que tiempo atrás la gente de CIG mencionó que la idea sería generar diversos shards por región con una cantidad de jugadores que superarían las 4 cifras. Obviamente eso va a tomar un tiempo, pero será realmente increíble si se logra. Bradley de CIG posteó en la red social X el siguiente texto: un jugador y su historia hoy al viajar de Stanton a Pyro sin problemas a través de un punto de salto y de un servidor a otro. No puedo creer que acabo de escribir eso. Honestamente estoy emocionado en este momento. Gracias por su apoyo interminable. No podríamos haberlo hecho sin ustedes. Esto muestra sin dudas que puertas adentro también rebalsaron de alegría y optimismo. Sin dudas que estamos al borde de un hito histórico en el desarrollo no solo de Star Citizen, sino también de los videojuegos. La tecnología de Star Citizen está superando todos los límites conocidos. Así que prepárense, porque cuando todo esto llegue a nuestras manos, el universo no volverá a ser el mismo. Por eso vas a tener que estar preparado para llevar adelante la aventura de tu vida en un universo que cada vez se proyecta más y mejor de cara al futuro. Realmente quería compartir todo esto con ustedes, la satisfacción que me dio obtener noticias sobre el tema, recibir algún comentario por parte de alguien que pudo testearlo y poder expresar mi alegría luego de estos 9 años de espera que lleva uno aquí.
Así que bueno gente, ¿qué les ha parecido esta noticia? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Imaginan este año un gran avance? ¿Por qué no pensar que luego de Pyro, bueno, lleguen sistemas como Nyx, Lair, Odin u otros? Aunque bueno, respecto a este último, me refiero a Odin, si bien lo tienen listo, ahí se va a llevar a cabo la campaña de Escuadrón 42, así que dudo que lo veamos hasta dentro de 1 o 2 años con la salida de dicho juego. Bueno, espero que esta información les haya gustado, servido e informado. Como les digo siempre, ya saben que de ser así pueden dejar ese like para valorar el contenido del canal, también compartirlo porque no, y si no están suscriptos, obviamente los invito a suscribirse y ser parte de esta familia, siempre van a estar a tiempo. Tiempo de partir, pero no sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida, cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.